Buenas tardes o buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Les voy a invitar que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando lo tenga, hermano, me confirma con un amén para que lo leamos. Amén. Bueno, vamos a esperar que todo lo encontremos. Aparte de eso, antes de que usted lo encuentre, quiero hablarle acerca de el tema. Vamos a estar hablando acerca del desánimo y qué hacer con el desánimo. Al ver la vida de Nehemías en la reconstrucción del muro, vemos el desánimo que tuvo que enfrentar él, ¿verdad? Y los actos que tuvo que hacer para poder llevar a cabo el trabajo que tuvo que hacer también, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a leerlo y el versículo 1 dice así: Cuando oyó Sanballat que que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El 3 dice: y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Entonces vamos a estar hablando de los obstáculos que encontró Nehemías cuando iba a reconstruir la reconstrucción del muro. Entonces, antes de iniciar, hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema el desánimo. Y Nehemías pasó por algo de eso y vamos a estar hablando de qué hacer con el desánimo. Ese es el tema. Pero antes de eso, le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar para poder poner todo en manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Padre, y te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda entrar y obrar en nuestras vidas. Y te damos gracias por la vida de Nehemías, que nos da una gran lección como cristianos, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a estar hablando, hermanos, sobre el tema el desánimo y qué hacer. Mira, esta sección describe la intimidación del proyecto que Nehemías iba a hacer. El escarnio, si usted ve en el versículo 3, cuando dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Mira, hermano, pareciera de que sin importar no afectar a la vida, pero mire qué importante es. Mire qué importante es cuando empezamos en la vida del cristianismo. No hay nadie quien se acerque y le dé la mano a uno y le diga: qué bueno lo que estás haciendo. Nadie se acerca, más bien todo el mundo se burla de uno, ¿no? Ahí te lavaron el coco en esa iglesia, ¿no? Cuando queremos hacer algo bueno para Dios, nadie nos felicita, nadie. Imagínense que estaba escuchando de alguien de que decía de que cuando él se iba a casar, le dijeron: y se me hace que vos a los 2 meses te vas a estar separando. Mire, eso es desánimo, hermano. Uno espera de que le digan: a pesar de que las cosas estén difíciles, ustedes van a permanecer, estar fieles. Y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dicen? Para ser un cristiano como vos, mejor no soy nada. Eso dicen algunos, en vez de decirle a uno: échele ganas. Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, hermano. Y lo mismo encontró Nehemías en el proyecto que tuvo. Entonces, vamos a ver que el escarnio vino a ser la estrategia principal para impedir la reconstrucción del muro. Y mire, la obra no iba a quedarse sin oposición. Nehemías lo sabía.
Aquí vemos el método que usó Nehemías para llevar la obra a pesar de la oposición. Entonces Nehemías iba a ocupar tres cosas, lo que usted y yo necesitamos en este caminar con Cristo. Nosotros necesitamos tres cosas. Necesitamos fe, fuerza y coraje. ¿Por qué necesitamos eso? Miren, ¿qué hacer cuando se burlan de nosotros? Mire, cuando se burlan de nosotros, ahorita en la serie que hemos estado aprendiendo, hemos visto la burla de una persona que fue llamado por Dios, perdón. Si se acuerda de Noé, la gente se burló de Noé, ¿verdad? O sea que no nos entristezcamos cuando la gente afuera se burle de nosotros, hermano, no. Mire, de Noé se burlaron, ¿verdad? Aprendimos eso en la lección, fue en la lección número 2, ¿verdad? Si no estoy mal, en la lección número 2. ¿Cómo va a estar lloviendo? ¿Cómo va a llover? Vos estás loco. A eso le pudieron decir a Noé. ¿De qué otra persona se burlaron? Hermanos, se burlaron de David. Imagínense David cuando venía aquel niño chiquitito, y todo el pueblo de Israel, bien fortachones, porque el pueblo agarraba lo mejor, ¿verdad? Y viene David, aquel guirrito, y dicen, y cuando mira el ejército pasar a aquel niño, dicen, ¿qué va a poder este enano con ese gigante? Y lo venció, hermano, ¿verdad? Se burlaron de él. ¿De quién más se burlaron, hermano? De nuestro Señor Jesucristo se burlaron cuando estaba en una cruz, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Si eres el Mesías, el enviado, bájate de ahí y sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, hermano, cuando se burlen de nosotros? Como punto número 1, vamos a ver abrir nuestro corazón a Dios. O sea, en pocas palabras, orar cuando venga el desánimo. Mira el versículo 4, mira el versículo 4. Mira lo que hizo Nehemías en el versículo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. Entonces, hermano, imagínense, mire, si alguien aquí es constructor y sabe de que está haciendo una obra que es lo mejor que usted puede, y alguien va y le dice, si una gata se sube en ese muro, lo bota, hermano, uno se decepciona. Imagínese que usted esté luchando con todo y le digan, no, hombre, si yo para ser como vos mejor no soy nada. Entonces, mire lo que dice el versículo 3, lo que dice Tobías casi al final. Si subiera una zorra, lo derribaría. Entonces, vemos que Nehemías está dolido. Él abre su corazón y dice, Dios, mira que somos objeto de menosprecio. Ellos están burlando de nosotros. Entonces, vemos de que Nehemías abrió su corazón. Y la burla, alguien dijo que la burla es el lenguaje del diablo. Mire, yo no sé, una cosa es burlarse, que se burlen de nosotros, y otra cosa es nosotros burlarlos de ellos. Y la burla es el lenguaje del diablo, o sea que en pocas palabras, cuando nosotros lo burlamos de otro cristiano, nosotros le estamos haciendo la chamba al diablo, en pocas palabras. Y el lenguaje de Dios es la oración, y es lo que Nehemías está haciendo en el versículo 4. Entonces, vemos de que necesitamos, como les decía, necesitamos fe, fuerza y coraje. Entonces, vemos en Efesios, mire lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Cuando se burlen de nosotros, mire qué tenemos que hacer. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, yo me imagino Nehemías, imagínense que estaba Nehemías con todo el grupo excavando, haciendo, y Nehemías con una pala, ¿verdad? Y estos llegan, si una zorra se le sube ahí, esa cosa se cae. Hermano, cuando es algo así, imagínense, ¿qué hubiera hecho usted? Agarra la pala y lo agarra a palazo, ¿verdad? Entonces, dice Pablo dice en Efesios, Pablo dice que no es que no nos vayamos a enojar. Sí, el cristiano tiene que enojarse, hermano, ese no es un pecado.
El pecado es la ira, actuar con. Sino que dice, Dios te ha dado la capacidad de manejar la ira. ¿Por qué la ira? Porque cuando estamos airados, no atacamos la ira, no atacamos el problema, sino que atacamos a la persona. Y dice, no niegues, Pablo dice, no niegues tus emociones, somos seres humanos, pero debemos tener mucho cuidado con la ira, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando guardamos ira, dice que eso es como caldo de cultivo, o sea que usted está guardando algo. El versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, a pesar de que Nehemías estaba haciendo la obra, vemos de que esta gente está desanimándolo, viéndolo. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos esperar. Pero tenemos la seguridad que en Dios podemos abrir nuestro corazón, hermano, y decirle cómo nos estamos sintiendo. Mira lo que dice también, mira lo que dice Salmos 86 del 1 al 5. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. El versículo 3 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque en ti clamo todo el día. Él le abrió el corazón. El versículo 4 dice, alegra el alma mía, porque solo Él puede hacer eso. De tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Y mire, ven, para con todos los que te invocan, para todos los que abren su corazón y le dicen. Entonces, mira, hermano, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, debemos estar seguros de que Él va a actuar de la manera que Él vea que sea necesario. Entonces, este salmo, en pocas palabras, este salmo es un lamento en el que David expresa su angustia, o sea, cómo se está sintiendo, cómo lo recalca, y él no duda en abrir nuestro corazón. Mire, él no va el salmista no va y le dice y le cuenta al vecino cómo se siente, porque el vecino a lo mejor no le va a ayudar en nada, ¿verdad? Él va y le dice a Dios. Entonces, vemos que él no duda que Dios lo ayudará, y usted y yo deberíamos de hacer lo mismo, no dudar al abrir el corazón. Mira lo que dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas o a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces, cuando pedimos, así como pidió Nehemías, cuando pedimos debemos ofrecer oración, pero una oración con confianza, con esperanza y con tranquilidad, como la que tenía Nehemías. Nehemías sabía de que él, al abrir su corazón y hablar con Dios, así como Sanballat lo había ido a insultar, Dios había escuchado las palabras de Sanballat. Y Dios había escuchado las palabras de Nehemías cuando él le dijo. Entonces, debemos tener la tranquilidad en que Dios es soberano, no dudando nada. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando oramos por algo y no pasa, y no pasa, y no pasa, como que empieza la duda, ¿verdad? Entonces, la duda tiene que ver con estar dividido, pensamientos diferentes, como si va a poder Dios o no va a poder. ¿Se acuerda con Sara? Que Sara oraron por el niño y Sara quiso ayudar a Dios. No, nosotros necesitamos orar y confiar en Dios, tener la confianza en Dios. Entonces, tenemos que tener la confianza y la tranquilidad de Dios. Un pensamiento diferente, un mismo, o la desconfianza puede ser un conflicto moral o una desconfianza de que pueda Dios o no puede. Entonces, vemos de que a pesar de que ellos están haciendo escarnio, porque, mira hermano, cuando dice, en el versículo 2, cuando dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? Usted sabe que usted y yo sabemos de que no iban a acabar un día. Es como la vida cristiana. Usted mañana no va a ser el mejor cristiano. No somos cristianos instantáneos. No, somos cristianos de que hay que trabajar en la obra, ¿verdad? Entonces, como punto número 2, ¿qué otra cosa necesitamos cuando estamos pasando desánimo o cuando estamos pasando por escarnio? ¿Qué otra cosa? Necesitamos valentía y confianza en Dios.
¿Qué tipo de confianza en Dios? Mire, cuando Nehemías ora, mire el que dice el versículo 6. El versículo 6 y el versículo 7 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero los enemigos no se iban a quedar quietos. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobía y los árabes, los amonitas y los de Abdó, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces, miren, antes de pasar de aquí, solo quiero comentarle algo. El enemigo sabe cuando Dios lo ha preparado para hacer algo grande. Y mira, al terminar le voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Porque en el versículo 6, capítulo 15, quédese en el libro de Nehemías porque vamos a estar ahí. Dice todo lo contrario de cómo ellos están menospreciando al pueblo. Entonces, si somos visibles en el estudio, vemos de que como primero, en el versículo 1, ellos solo tenían dos enemigos, ¿verdad? Sanballat y Tobías. Pero miren que ya en el versículo 7 es todo lo contrario. Entonces, vemos de que ellos necesitaban valentía. Aquí vemos una coalición. ¿Y qué es una coalición? Es cuando se juntan personas para hacerle daño a otro. Mira, yo estaba investigando esta palabra, ¿cómo se dice en mexicano? ¿Eh? En hondureño, en un hondureño, o sea, no, voy a decir hondureño, no, hondureño del barrio, ¿verdad? Allá nosotros decimos, estos le están cayendo en vaca. O un mexicano diría, estos son, ay, ya se me fue la palabra. ¿Cómo se dice cuando se caen entre varias personas a uno? Sí, montoneros, así mero, esa es la palabra. En el versículo 7 vemos que en vez de coalición, ellos son unos montoneros. Porque si ven el versículo 1, mire, lea conmigo el versículo 1. Y cuando oyó Sanballat, en el versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías. Entonces solo habían dos. Pero en el versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Abdó, vemos de que es una coalición. Y eso es cuando se juntan personas para hacerle daño. Entonces el versículo 7, hermanos, nos da a entender algo. Podemos ver que entre más grande sea el desafío, más obstáculos tendremos en el camino. Involúcrese usted en cosas en la iglesia, más problemas vienen encima. Mire, usted entra y dice, yo no sé por qué me está pasando esto a mí, no sé. No, el enemigo no se va a quedar quieto, hermano. Los obstáculos cada vez son más. Pero entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Ser valientes, pero tener la confianza en Dios. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, Josué, al introducir el pueblo a la tierra prometida, la fortaleza y la valentía de los guerreros de Israel, vendría de la confianza en que Dios estaba con ellos y no los dejaría. Entonces Josué tenía esa confianza. Acuérdese que Josué rodeó el muro de Jericó y haciendo de la manera que Dios dijo, los muros de Jericó se cayeron. Él tenía la confianza en Dios. Así como nosotros mismos tenemos que tener ese estilo de confianza en Dios. En 1 Samuel 17:46. Antes de entrar ahí, quiero comentarle acerca de la vida de David. Cuando va a enfrentar a Goliat. Mira, aquel niño pareciera que tuviera la valentía del mejor guerrero de Israel. Mira, lea conmigo en la pantalla
pero póngase a pensar qué haría usted en ese lugar. Mire lo que dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Imagínense la medida, la estatura de Goliat y la estatura de David. Imagínense cómo tendría David que estar señalando a Goliat, así como para arriba, ¿no? Jehová te entregará hoy en mi mano. Imagínense, Goliat se podía haber reído de él. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, díganme si no se hubiera echado una risa a uno viendo a este pequeño David enfrentando a eso. Pero David tenía la valentía y la seguridad de que Dios estaba con él, así como va a estar con nosotros en las dificultades. Entonces David dice: toda la tierra sabrá que habrá Dios. David peleaba en el nombre y para la gloria de Dios. David sabía que sin importar la prueba o el escarnio que le podía hacer Goliat, él sabía que Dios podría usar esto para algo mejor para su vida. Entonces, mira, hermano, nosotros debemos de luchar para la gloria de Dios. Para nosotros una quiebra, para Dios una gloria, ¿verdad? Ahí estamos bien. Y mire por qué esto pudo ser para algo mejor. Mire, si usted se acuerda, después de este evento, se llevan a David para el templo, ¿no? ¿Y qué dicen? Bueno, y de aquí es donde escuchamos que Samuel venció a 1000 y David vencía a 10,000. Entonces vemos de que este gigante lo ayudó para algo mejor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto se podía aplicar, hermanos, en la vida de David. Dice, entonces, para bien en su providencia, Dios orquesta todas las cosas, hermanos, sean buenas o sean malas. Dios orquesta todos los acontecimientos con un propósito. Con un propósito para su vida y para la mía. Lo cual incluye sufrimiento, tentación, pecado, con la mira a nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Y era lo que estaba viviendo Nehemías en esos entonces. Nehemías estaba viviendo un escarnio temporal. Si usted ve el versículo 3. Y terminarán en un día. Si subiera una zorra, lo derribaría. Pero Nehemías sabía de que con Dios, él sí podría. Entonces, como punto número 3, hermano, ya voy a lo mejor un poco rápido. Como punto número 3, estrategia cuando el desánimo viene de adentro. Abrir nuestros ojos espirituales. Entonces, ¿a qué me refiero cuando el desánimo viene de adentro? Mire, ayúdame a leer en su Biblia el versículo número 10. Mire, antes de que lo lea, mire, algo que yo pensaba en esto es, cuando aquí va a ser la BBS, uno no sabe a quién va a usar el enemigo para querer detener la obra. Y era lo mismo que estaba pasando. Mire qué dice el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros es mucho y no podemos edificar el muro. Imagínense que Nehemías estaba peleando con 4 y ahora viene uno de adentro y le dice: no, se nos acabaron las fuerzas. Aparte hay mucha piedra ahí para quitar. Entonces, ¿qué hacemos? Nehemías necesitaba una buena estrategia. Abrir sus ojos espirituales o decirle: aquí nos quedamos, pues si quieres sentarte, repartite el fresco y aquí nos quedamos, ¿no? No, Nehemías tenía un propósito. Dios lo llamó con un propósito.
y era el levantar el muro. Entonces, Nehemías usó la estrategia cuando el desánimo vino adentro del pueblo, abrió sus ojos espirituales. Entonces, mire qué hizo. Puso guardas y los armó con espada. Mire lo que dice el versículo 9. El versículo 9 ahí conmigo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Mira lo que dice el versículo 13. Ya casi para terminar. Dice, puse al pueblo, el versículo 13, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mira lo que dice el versículo 17, los edificadores, los que edificaban el muro, los que acercaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Versículo 18, porque los edificadores, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. Y mire la seguridad de Nehemías en el versículo 20. A mediados dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me guía, nos quitábamos nuestros vestidos cada uno. Se desnudaba solo para bañarse. Hermano, el mejor plan que pudo hacer Nehemías, armar su gente. Imagínense que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién tragarse. Hermano, pero nosotros necesitamos usar una estrategia. Usted cuando se está ahogando en el agua, en el mar, en el río, donde sea, usted busca estrategia para no ahogarse. Y nuestra espada es la Biblia. Es la palabra de Dios. Entonces, entre más armado usted, imagínese que en su casa esté llena de armas. Puro M16, calibre 50. Dígame, ¿qué ladrón se va a querer a meter ahí? Nadie. Imagínense que usted sepa, no, ese hombre tiene puros 9 milímetros, puras 66, puro en balas 66 tiros tiene el hombre. No, ahí no nos metamos porque vamos a salir muertos. El diablo tiene miedo al saber que nosotros estamos bien preparados. Mire, me llamaba la atención esto porque nosotros necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios para estar bien armados, hermanos. En el barrio donde nosotros vivíamos, estaba el campo y luego había un solar que en tiempos antes vivía una maestra y nosotros nos metíamos como nada, ¿verdad? Cuando caía la pelota al solar de la señora. Cuando la señora se casó, yo no quiero decir que el señor estaba metido en malos negocios, porque no sé, ¿verdad? Pero ese señor, hasta los pájaros le estorbaban. Llegaba, entraba al portón, agarraba su pistola y a los pájaros, mire, a esa casa nadie se metía a sacar la pelota, a no ser que pedía permiso por la puerta. Y yo solo de eso me ponía a pensar. Miren, necesitamos armarnos. Necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios para poder enfrentar el enemigo, porque él no se va a quedar quieto. Entonces, mire lo que dice en el versículo 10. Ya con esto casi terminamos, hermano. Antes de que, yo sé que hay otras cosas que hacer. En el versículo 10 hay dos cosas. De ahí vamos a agarrarnos para poder terminar nuestro estudio. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se nos acabaron. Y Nehemías podía decir, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Verdad? Hermanos, en la obra nos vamos a cansar y esto nos da una lección. Nuestras fuerzas no provienen de qué tan capacitados nosotros estamos. De qué tan capacitados estamos físicamente, sino de cuán fortalecidos estamos espiritualmente. Mire, ¿qué dice
¿Qué dice usted? ¿Qué dice o qué dicen cuando se les han acabado las fuerzas a las personas? Hasta aquí llegué. Entonces, ¿ha visto personas que corren maratones? A lo mejor algunos porque los lastimaron los zapatos en el kilómetro 7, en el kilómetro 10, se quedan tirados. Y luego usted les pregunta, ¿y por qué no siguieron? Y algunos dicen, y luego dicen que no saben la vergüenza de que a veces hemos pasado sabiendo de que nosotros pudimos haber terminado. Y Nehemías estaba en esa situación. Entonces vemos de que el grupo de Judá, ellos dijo, este grupo no quería terminar la obra. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, en este pasaje encontramos una alusión a la primera bienaventuranza en el versículo, en Mateo capítulo 5 y versículo 3, es parte de la bienaventuranza. Entonces podemos notar algo. Mira, hermano, nótese que esta es una invitación abierta a todo aquel que escucha que estén en una bancarrota espiritual. Jesús abre su corazón y dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Imagínense que no tengo que comer. Venga, acá hay para comer, venga. Y usted no va porque no quiere, ¿verdad? Entonces, vemos de que este grupo no quería hacer. Mire lo siguiente que ellos dijeron. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Yo no sé, yo me imagino la cara de Nehemías, ¿verdad? Yo pienso que Nehemías era un hombre pacífico, así como el hermano Abraham. No te preocupes, ahorita vemos qué inventamos y le hacemos. Como no habían tractores en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Nehemías? No, pues ni modo. Ahí dejemos todo tirado. El escombro es mucho. Entonces, hermanos, en nuestra vida como cristianos hay muchas cosas que necesitamos quitar. Hay mucho que hacer. Mire, alguien dijo de que llegó al trabajo y viendo tanto que había que hacer, dijo, hay mucho que hacer, mejor me regreso a la casa. Y eso es lo que quieren los que no les gusta trabajar. Quieren trabajar, pero donde no se haga nada. Y espiritualmente, a veces somos iguales. Hermano, no nos gusta trabajar, estudiar, no nos gusta. Nos cuesta eso. Pero póngase a leer un libro. No, el siguiente día ya está bien cansado. Dije, no puedo. Pero póngase a leer la Biblia. No, mañana. Sí, somos bien malos para eso, hermano. Pero necesitamos. El escombro es mucho. Hay muchas cosas que necesitamos quitar de nuestra vida. Entonces, aquí vemos algo. Y mire lo que llama y capta mi atención en este versículo. Los buenos líderes necesitan muchas veces mayor vigor para sostenerse frente a los temores de los amigos que frente a las amenazas de los enemigos. ¿Sabe qué significa eso? ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Eso le dijo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un mejor vigor. Y en el camino de Dios, hermanos, hay sufrimiento, pero hay recompensa. Dios tiene nuestra recompensa en el cielo. Mira lo que dice Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo trata en conflicto contra el mundo hostil, el conflicto que tiene el creyente contra el mundo hostil y la persecución. Mira lo que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ellos pusimos guardas. Usted necesita. ¿Tiene guardas? Mire, me llama la atención de que hay hermanos de que tienen versículos para agarrarse cuando están en dificultades. ¿Tiene usted alguno? La hermana decía, no, pues el salmo no me acuerdo qué salmo era, un salmo 40 creo. Qué bueno, hermano, tener de dónde agarrarse. El mío es Romanos 8:28. De tanto que nos ha llovido, de que ese es mi favorito porque ¿cómo aprendemos? ¿Cómo Dios nos da duro? ¿Cómo Dios nos habla? Y en el momento no entendemos, pero a la larga sí podemos ver de que Dios orquesta todo para nuestro beneficio. Entonces, pues para esto fuiste llamado, dice, porque también Cristo padeció, primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estos versículos como me encantan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a hoy que uno está metido en el cristianismo y ha sufrido tanto, es nada que ver nuestro cristianismo barato que nos venden en nuestros países. Yo me acuerdo cuando me decían, no, mira, acepta a Dios, las cosas de Dios son bonitas. No, hermano, esto no es bonito. Llevar todo lo contrario de lo que a mí me gusta no es bonito, hermano. Pero sí se deleita, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, la reconstrucción del muro de Jerusalén fue importante porque reveló la bendición de Dios y el servicio como señal a los enemigos de Israel. Entonces, otra cosa que mostró que Dios estaba con el pueblo. Los muros eran una protección para el pueblo. Usted y yo necesitamos una muralla en nuestra vida, una que nos proteja del enemigo. Debemos invertir tiempo y esfuerzo en su palabra para poder enfrentar este mundo hostil. Usted y yo necesitamos eso, hermano, porque vamos a tener dificultades. El enemigo sabe de que usted puede hacer grandes cosas con Dios, no usted solo, con Dios. Entonces, quiero que me ayude otra vez a leer. Mire, esto es como bien contradictorio. Como cuando me burlo, pero luego me dan luego me toca a mí darme la cachetada. Mira lo que dice, vamos a leer otra vez, versículo 4, capítulo 1. Cuando oyó Sanbalat, mire, yo me imagino de que este tipo o miró en el TikTok o miró en el Facebook que el pueblo estaba construyendo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y el segundo amigo de ellos dijo, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, los que ellos edifican de los muros de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Esto es burla. Ahora, hermano, acompáñame en el versículo 6 y en el versículo 15, por favor, y 16. ¿Todos lo tienen? Amén. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho toda la obra. Entonces el enemigo sabe, hermano, que con Dios podemos hacer grandes cosas. Todo lo contrario, ellos primero se burlaron y ahora estaban temiendo porque Dios había hecho la obra. Dios llamó a Nehemías para hacer el muro con un propósito, terminarlo para proteger. Entonces, al parecer, hermano, que la burla de ellos vino a ser como una cachetada dada vuelta para ellos. Entonces, hermanos, a pesar del desánimo, del escarnio que podemos pasar como cristianos, necesitamos
abrirle nuestro corazón a Dios a pesar de las dificultades. ¿Sabe? Muchas veces el desánimo puede ser mi compañero en el trabajo, o mi compañero en la casa, o algún mal compañero que yo tengo. Entonces, hermano, el escombro que necesitamos quitar viene a ayudarnos a tener carácter y convicción para con Dios. Te lo voy a inclinar, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de Nehemías. Gracias porque, Señor, agarrados de ti, no hay nada imposible que podamos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de este ejemplo que nos da Nehemías, de orar en las dificultades, de tener la seguridad y la valentía en ti de que eres tú el que va enfrente de nosotros, Señor. Y Padre, te pedimos por los escombros que hay en nuestra vida que no nos ayudan a crecer, Señor. Trabaja con las áreas que necesitas trabajar en nuestra vida. Y gracias porque a pesar de que no somos nadie, tú te interesas en nosotros, Señor. Bendice el estudio, bendice la vida de cada una de las personas que están aquí. Y si alguno está pasando por alguna dificultad, Padre, yo te pido de que tú tomes el control de su situación, Señor. Gracias por el estudio y gracias, Señor, porque cada vez nos enseñan más cosas. Y gracias por estas personas que son nuestro espejo, nuestro reflejo, Señor, a poder hacer las cosas correctas. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, amén.